Internacional Académico Bolivia CIAP 2022, la educación disruptiva del siglo XXI con valores y calidez humana. Me siento muy honrada y muy contenta de reunirnos otra vez ahora en la tarde para continuar con el simposio, y le voy a pedir a Freddy que presente a una gran amiga. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes a nuestros prestigiosos conferencistas y a todos quienes nos están siguiendo vía internet, y también a la gente que está aquí en el salón principal del Colegio de Rectores de manera presencial. Voy a presentar con mucho gusto a la licenciada Solia Centeno de Baglivo, ella es boliviana, con una conferencia titulada Rompiendo paradigmas mentales en educación. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y docente en plataformas educativas digitales, conferencista, escritora, bloguera e investigadora en temas de crecimiento personal y desarrollo del ser, además de embajadora de la plataforma educativa digital BILAB en Bolivia. Tiene 2 libros publicados, La muerte fue una liberación y Sobreviviendo al sistema educativo, habiendo sido coautora de 2 libros bestseller en México y Estados Unidos, Mujeres Dream, junto a 17 escritoras, y el libro conjunto con otras 30 mujeres escritoras, titulada Mujeres que se ganan sus límites. Solia, la escuchamos. No, eso. ¿Se va a quedar aquí? Ah, bueno. No suena eso, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muy contenta de estar aquí. Y en especial reencontrarme con amigos que conocía virtualmente, como Fernanda. Y bueno, si vieran el abrazo que nos hemos dado, como que nos conociéramos toda la vida. Y bueno, de eso se trata este mundo de la educación. No solamente se trata de compartir información, sino también de aplicar en nuestra vida todos esos valores que vamos construyendo. El tema que les voy a traer hoy es bastante disruptivo. Mi visión como en el mundo de la educación es la investigación y traer elementos de criterio para inspirar a docentes, padres de familia, estudiantes y autodidactas a que puedan seguir con ese hilo conductor de llevar el área educativa que están desarrollando hacia el desarrollo del ser. Creo que todos coincidimos en que la única manera de mantener en el mundo un equilibrio planetario en diferentes áreas es transformando la conciencia de manera integral por un cambio que tiene que ser de adentro para afuera. No podemos cambiar el mundo sin una transformación personal. Y esa transformación personal tiene que ver con la espiritualidad. Algo que han limitado en el sistema educativo a una materia básica llamada religión. Sin embargo, cualquiera que busque en el diccionario sabe muy bien que la religión es como un equipo de fútbol y la espiritualidad es como el fútbol. El fútbol es universal. Todos los del fútbol, todo el mundo entiende. Pero habla de un equipo, es probable que solo te entiendan como el equipo. Entonces, basado en este principio básico, hoy vamos a hablar cómo podemos hacer un cambio e insertar la espiritualidad como aliada estratégica de la educación para romper paradigmas mentales. Si logramos unificar a través de valores comunes a todas las culturas de la humanidad, es muy probable que no haya razones para discutir, para pelear y para ser guerras. Entonces, vamos a comenzar. Esto es derecho. Sí, para avanzar. Para avanzar. Ah, ya, ok. Bueno,
comenzamos muchos años atrás, 350.000 años antes de la era común, que tiene muestro unas pinturas rupestres de la zona del barranco de la Mallorca en Castellón, España. Aquí otra pintura rupestre, 15.000 años antes de la era común. Fíjense que, independientemente de la antigüedad, nuestros ancestros cavernarios, mal llamados cavernarios porque se encontraban las pinturas de la caverna, pero no hay pruebas de que no hayan tenido una educación y una formación tecnológica como la que tenemos hoy. Cualquier persona que trabaje física y química sabe que en el transcurso de miles de años se van degradando los materiales orgánicos, metálicos y cualquiera que tenga un cuerpo de medio. Pero hay un material que es el único que no se degrada en el transcurso de los cientos de miles de años, que es la piedra. Entonces, todo lo que hacemos en tema de cualquier construcción que se haga hoy, suponiendo esto de acá, esto puede desaparecer en unos miles de años, se puede ir cayendo, desaparece el cemento, desaparece la pintura, desaparecen los azulejos, se derrumba, pero si hay un montículo de piedra, es probable que se quede. ¿Y qué pasa aquí? Cientos de miles de años en un futuro, pueden venir aquí a Santa Cruz y van a decir, uy, aquí no existía nadie, y van a encontrar quizás unas piedras, quizás el obelisco de la plaza, y van a decir, no, deben ser monumentos funerarios, deben ser monumentos religiosos. Y no se dieron cuenta que por degradación de la física y un montón de temas que son naturales en el planeta, todo lo que es orgánico se va degradando, pero eso no quiere decir que haya existido una civilización. Bien, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen los arqueólogos, lo dicen los estudiosos, inclusive hay arqueólogos con principios de astronáutica y los antropólogos. Entonces, ¿qué nos dicen estas pinturas? Nos dicen que había una sociedad de personas. ¿Hay mucho eco? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Nos dice que había una sociedad de personas que ya sabían decodificar sus estados emocionales. Hoy en día hablamos de habilidades blandas, lo que es el arte de dibujar, escribir, expresar las emociones a través de alguna habilidad artística que yo haga con mis 5 sentidos. Y aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Una habilidad artística que me está expresando una filosofía de vida, un estilo de vida, movimiento, colores y obviamente personajes que tenemos tanto del reino mineral, reino animal, y colores que están en una degradación tonal en armonía. ¿Eso qué expresa? Expresa calidad emocional. Luego nos vamos 55.000, 43.000 años antes de la era común. ¿Qué resto arqueológico ha revolucionado en tema de cómo estaban nuestros ancestros decodificando las emociones? Hay este descubrimiento que es la flauta de Divje Babe, que se encontró en Eslovenia durante una campaña de excavación y muchos lo atribuyen a la época neandertal. Sin embargo, esta flauta fue descubierta de una manera muy anterior y se descubrió por un musicólogo que hizo una adaptación usando los restos que encontró, hizo una réplica y se descubrió que suena como una flauta, tampoco, ok, y descubrieron que tiene unos sonidos muy similares a las flautas actuales, y nosotros pensamos que las flautas son de estos últimos siglos, para nada. Miren, 55.000, 43.000 años antes de la era común, ya existía la habilidad blanda de la expresión musical. Cómo nos va rompiendo paradigmas, ¿no es cierto? Cómo nos habla mucho el tema. Solo una sociedad con un sentido común avanzado, con un cerebro izquierdo, derecho, un cerebro emocional conectado a un cerebro racional, es capaz de hacer esto. Si hablamos desde el punto de vista de las neurociencias, que muchas personas conectadas y presentes aquí también saben mucho de neurociencias, saben muy bien que desarrollar este tipo de expresión artística implica una coordinación del cerebro. Entonces quiere decir que no estamos hablando de una época de ignorantes, ni de como nos muestran los dibujos animados, ni como nos muestra Hollywood. Al contrario, estamos viendo
una educación emocional y una capacidad de materializar expresión artística. Seguimos avanzando en el tiempo, vamos ahora a 30.000, 40.000 años, pintura rupestre de Altamira en España, el bisonte. Yo los bisontes de chiquita los conocí con las pinturas rupestres, pinturas de la cueva de Chubet, 30.000 años. Vamos viendo cómo se van moviendo los colores. Cuando tú tienes la capacidad de mover colores, tienes esa capacidad de poder descargar tu parte emocional. Y cuando descargas emociones, es porque hay una necesidad de expresar. Y cuando hay una necesidad de expresar, estamos hablando de personas que saben conectar cerebro emocional con cerebro racional. Este elemento me pareció muy interesante porque viene a reforzar algo que muchos científicos, antropólogos y arqueólogos en estas últimas décadas están sosteniendo, que el planeta tuvo una especie de colonización simultánea en diferentes partes y en esa colonización simultánea puede explicar el por qué muchos elementos fueron encontrados al mismo tiempo con diferentes materiales. Porque si hubiera sido Pangea, los restos deberían tener millones y millones y millones de años. Sin embargo, estos restos tienen 18.000 años. O sea, no existía Pangea. Ya existía África, ya existía Asia, ya estábamos separaditos todos los continentes. Sin embargo, este elemento se ha encontrado en los 5 continentes. Asia, África, América, Australia, Europa, y con diferentes elementos. ¿Qué quiere decir? Que existía ya una coordinación de información, pero no porque esa información, o es que esa información era transmitida por algún medio tecnológico, o es que todos recibieron de una misma fuente. No hay donde perderse, estamos usando el razonamiento lógico. Y aquí está lo que nos enseñan en el colegio. En el colegio nos enseñan que la historia comienza apenas 5.000 años, y 3.000 años la escritura, 5.000 años los más antiguitos, 3.000 años la escritura. Pues ya vemos que vamos a tener que reescribir la historia, porque hay muchas cosas que se están descubriendo que no han sido bien contadas o sencillamente por falta de apoyos de la arqueología, que hoy en día es una gran maestra. La verdad que la arqueología está revolucionando y está haciendo reescribir muchas facetas de la historia de la humanidad. Pues ellos nos dicen que estas culturas han desarrollado la mayoría de los monumentos que tenemos en la actualidad. Mesopotamia, China, México, la parte de Perú, la zona del Tahuantinsuyo, India y Egipto. ¿Por qué se muestra esto? Porque restos similares y filosofías similares se han encontrado en los mismos lugares. Lo que no nos dicen en el colegio es que todo apareció al mismo tiempo. No es que primero fue Egipto, después como estudiamos, no, primero estudiamos Mesopotamia, después estudiamos Egipto, después nos pasamos a la India y después otras culturas. Sin embargo, los restos, una coordinación de la arqueología actual con la antropología nos está mostrando que absolutamente todas las culturas tienen restos y monumentos similares de 50.000, 100.000, 18.000, 30.000 años antes de la era común de manera simultánea, ¿no? Entonces eso lo dejo para la imaginación, no me corresponde a mí, o no sé, capaz más adelante nos animemos a hacer un equipo para escribir la historia. Bueno, ¿qué es lo que rescato de esas culturas antiguas? Que todas estas culturas antiguas ya hablaban de vibración, hablaban obviamente en términos mucho más simples, adecuados a su lenguaje, hablaban de vibración, hablaban de emociones ligadas a los colores, hablaban del poder de la palabra, el poder del sonido. El nombre era lo más sagrado que podía haber. No existían como existen hoy, que ponemos etiquetas a la gente, nos hacemos la burla. La mentira era castigada con la muerte, a ese nivel de respeto de la palabra, porque ellos consideraban que el sonido era lo más sagrado que podía haber en el ser humano. Es más, iban más allá, que el puente entre la espiritualidad y la materia era el cuerpo representado por sus 5 sentidos. Es decir, que yo a través de la palabra
podía crear. Hoy en día nos suena muy conocido porque existen muchas escuelas de filosofía, escuelas de coaching y un montón, incluso motivadores y personas que están trabajando el crecimiento personal que hablan del poder de la palabra. Sin embargo, eso no es un descubrimiento actual ni un razonamiento lógico acumulado, sencillamente estamos retornando a la sabiduría de los ancestros. Entonces, hoy en día estamos hablando de las frecuencias de emociones, que la vida es un tránsito, el cuerpo, mente y espíritu, integridad. Esto ya venía improntado en la educación y en la cultura de las culturas antiguas. Prueba de ello es que en Egipto no existía la palabra religión, no existía, porque para ellos la espiritualidad era parte de la vida, así como respirar. Así como yo respiro, así tengo que tener mi espiritualidad para lograr una integridad. ¿Y cuál era el concepto? Que la vida era un tránsito para alcanzar la conciencia superior. La vida se resumía a una frase: yo vivo para agradar a Dios. Llámese Ra, llámese Sol, llámese Amón, llámese Baal, llámese lo que se llame en el idioma antiguo y la cultura que sea, pero yo vine a agradar a Dios. Y mi enfoque desde chiquita, ¿cuál era el enfoque que me daban mis padres? Usted nació hija de un agricultor, tiene que ser el mejor agricultor. Usted nació hijo de un artesano, tiene que ser el mejor artesano. Usted nació hijo de un faraón, tiene que ser el mejor rey. Usted nació hijo de un sacerdote, tiene que ser el mejor sacerdote. Si en el camino el hijo mostraba impericia, mostraba fallas, entonces era degradado. Si era hijo de un sacerdote y no podía desarrollar espiritualidad por elección personal, iba a ser copero del sacerdote. Si era el hijo de un artesano, pero demostraba que era un gran luchador y voluntariamente iba a hacer sus prácticas a los centros militares, era ascendido a un guerrero militar. Quienes ascendían en la vida era por merecimiento, no era ni por dedo, ni era por empujado, ni era por obligación. Sencillamente todo se daba de una manera espontánea y natural. Entonces, estos conceptos de la antigüedad, donde encontramos bien detallados, es en la cultura egipcia. Ya les mostraba en la anterior lámina que se hablaba de cuerpo, mente y espíritu como integridad. Aquí en esta lámina podemos ver cómo los egipcios clasificaban lo que hoy llamamos aura, el campo magnético del ser humano. Ellos lo dividían en 10 capas de información que tenía la conciencia humana. Comenzaba con el cuerpo físico, luego el cuerpo espiritual, la forma del cuerpo espiritual, el doble, que es la energía, lo que hoy hablamos, la energía vital, el chi, el ki, la fuerza vital, el alma, la personalidad, el corazón. Ellos decían que aquí en el corazón estaba la sede de los pensamientos y emociones. Nosotros decimos pensamientos acá, emociones acá. Ellos decían no, todo está en el corazón y ahí habita la razón, el pensamiento, conciencia y la moralidad. El nombre que recibía al nacer, la sombra, la famosa sombra de Carl Gustav Jung, ¿de dónde creen que lo sacó? Pues los egipcios ya hablaban de la sombra. El o el que es el cuerpo luminoso, lo que nosotros llamamos ese destello de luz. ¿De dónde viene el ser de luz? Pues viene de aquí, viene de Egipto. Y la inteligencia, los egipcios pensaban que las inteligencias, emociones y el alma residían en el corazón. Y como el corazón era el motor, el centro emocional, espiritual, físico, es de ahí que le daban vital importancia a los hábitos de vida. Era sagrado levantarse y agradecer, hacer su ritual de agradecimiento al sol, al amanecer, su higiene personal. Inclusive los niños andaban desnudos hasta los 7 años para poder crear una empatía en el respeto del cuerpo humano. Era una educación más integral donde se fortalecía el concepto de que yo estoy de paso en esta vida y mi única preocupación tiene que ser qué huella voy a dejar en este mundo. Imagínate a los niños hoy, si desde chiquitos les enseñamos que este mundo es temporal, primero. Segundo, que esta vida estoy de paso, por lo tanto, no tengo que tomarme las cosas a pecho y tengo que comenzar a pensar cómo voy a desarrollar relaciones humanas saludables. Tercero, ¿qué huella voy a dejar con mi cuerpo, mente y espíritu?
y la importancia de lo que voy a hacer con mis actos, que tiene que ser un reflejo de lo que llevo en mi corazón. Parece romántico, pero tiene mucho sentido el concepto con el cual estas culturas antiguas educaban a los niños. Eso explica por qué los grandes imperios no duraron siglos, duraron miles de años, ¿no? Y hoy en día, no sé, pero nuestros gobiernos creo que por apenas pueden cumplir sus 4 o 5 años que les toca, porque la base no está en la espiritualidad, la base está en el adoctrinamiento, que es muy diferente. Entonces, es una diferencia, basta con leer la historia antigua comparando con la historia actual, nos damos cuenta de la gran diferencia que existe cuando existe un enfoque espiritual en la educación desde chiquitos. Otra ventaja de aplicar la espiritualidad es la conciencia de integración de masculino y femenino. Con esto se acaban las famosas luchas de sexos, luchas de clases, el tema de los egos, de lo complejo de superioridad, complejo de inferioridad. El bullying sencillamente viene porque hay una persona que tiene mayor carácter, mayor fortaleza y otro que no sabe expresarse y tiene más debilidad. Por lo tanto, en estas culturas antiguas, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Una conciencia de integración de masculino y femenino. Por lo tanto, si yo era un macho alfa, no tengo por qué estar sometiendo a personas más débiles que yo, porque comprendo que yo tengo parte de lo femenino. Algo de lo que aplicamos hoy con la ley del espejo, que está muy de moda en la psicología, ¿no? Y en el coaching también. Ellos ya lo aplicaban como conciencia de masculino y femenino. Otro concepto de la espiritualidad que podemos rescatar de estas culturas antiguas es la conciencia de Dios. Sencillamente como eterno, que no tiene forma. Al no tener forma, ¿qué hacían ellos? Encontramos muchos restos en templos donde solamente vemos que ellos hacen esto. Como está ahí. Porque no sabían dónde y querían hacer un simbolismo de algo superior. Entonces, la conciencia que ellos tenían es que la eternidad de Dios y el hecho de no tener forma implicaba que tú podías vivir como que tuvieras un ojo que te ve en la cabeza. Entonces, al tener un ojo que te ve en la cabeza, que todo lo ve, no te puedes esconder, y ahí nace el famoso temor de Dios. Porque yo sé que Él me ve, aunque los demás no me vean. Entonces, esa conciencia es una bonita manera de bajar los niveles de corrupción en la actualidad y sobre todo crear una conciencia de ética, porque al final la ética, la moral y como querramos llamarlo, los valores y los principios, para que sean aplicables, necesitan una conciencia de temor. Y como nosotros no le tenemos miedo al hombre, porque podemos comprar, yo puedo comprar mi espacio, puedo comprar la justicia, puedo comprar, doblar una voluntad, pero no puedo comprar ni doblar algo que no puedo ver ni tocar y sé que puede hacer una influencia grande en mi vida. Entonces, ese cambio de chip nos puede ayudar mucho como sistema latino que quiera desarrollar valores, ¿no? Entonces, ahí les muestro un poquito los mandalas. Era una muestra de esa unicidad, ese eterno, esa omnipotencia que tenían de Dios. Y obviamente ya se conocían personas con dones, lo que hoy llamamos extrasensoriales, evidencia o todo lo que quieran llamarle, que ojo, eso no es esoterismo, es ciencia. Se ha comprobado que el cerebro tiene capacidad de poder conectarse con otras dimensiones de conciencia. Pues ellos le llamaban profetas, personas con dones y habilidades especiales que podían conectarse y podían decodificar los sentimientos divinos. Esto un poquito como referencia de lo que se hacía en esas épocas, precisamente porque sabían que estaban de paso y comprendían la importancia de las vísceras del ser humano conectada con las emociones y sentimientos. Es por eso que ellos le daban un valor sagrado a lo que era el embalsamamiento, porque en esta vida obviamente estábamos de tránsito. Y aquí hay una representación muy interesante, que esto resume la importancia de desarrollar congruencia y espiritualidad. Ellos dentro de su mitología, sobre todo mitología egipcia, Anubis, que era el dios de la muerte, el que hacía justicia, se encargaba de pesar el corazón del fallecido con una pluma. La pluma, lo más liviano que puede haber, lo más
sutil, lo más sensible, lo más suave. Entonces, si el corazón pesaba más que la pluma, pues obviamente estábamos ante una persona que había hecho méritos ante Dios. Y si obviamente era al revés, pues obviamente tenía que irse a la destrucción. Simbolismos de cómo ellos aplicaban la conciencia de mantener un equilibrio en la vida. La igualdad y la libertad, si nosotros revisamos las estatuas del Egipto antiguo, porque hay Egipto medio y hay mucho más actual. En el Egipto antiguo ya existían esculturas donde mostraban la igualdad entre hombre y mujer en una sociedad donde los derechos eran transmitidos a través de la mujer. La educación familiar lo mismo. Estamos viendo cómo las mujeres convertían el parto en una experiencia de conexión. Aquí podemos ver madre, abuela, tía, sirvientas, todas en un acontecimiento de parto natural. O sea, ese niño o niña era recibido con un calor humano. La madre no tenía traumas, no existía la crisis postparto, ni depresión, ni todo lo que nos viene hoy en día, porque sencillamente ella estaba rodeada del amor de su familia. No hoy como a veces toca que entras a una cesárea y tocas la mano de un extraño con barbijo, no sabes ni quién es, un enfermero, un médico, nunca lo has visto en tu vida. Aunque no lo crean, todo eso influye en el estado emocional de una mujer y en la manera en que somos recibidos cuando llegamos a este planeta. Nos reciben con mucho miedo, mujeres que lloran, gritan, sufren, y obviamente en el momento que nacen, lo primero que hacen es arrancarte y te llevan a una incubadora. Una manera muy simbólica de desconexión del desarrollo del ser. Entonces es normal que yo voy creciendo y toda mi vida estoy buscando quién soy, por qué me siento sola, por qué tengo una familia hermosa y siento un vacío, por qué tengo una pareja y unos hijos maravillosos y por qué estoy triste. No nos damos cuenta las grandes heridas emocionales que nos causan desde el vientre materno hasta el parto por un sistema educativo que no nos da herramientas de autosanación de heridas emocionales, ni tampoco de desarrollo del ser. La sexualidad sagrada de la mujer. Nuestros ancestros mostraban cómo quitaban el morbo, cómo respetaban el cuerpo sagrado, cómo le daban el carácter sagrado al cuerpo de la mujer, que hoy en día se ha convertido en un fetiche, y obviamente la mujer en su desnudez es símbolo de morbosidad, sexualidad, abuso y un montón de cosas que lastimosamente, bueno, están ocasionando temas muy tristes en temas del amor, abuso infantil, maltrato sexual, todas esas cosas que vemos. En la antigüedad, la vagina era la puerta dimensional donde el mundo espiritual venía a encarnar a los nuevos seres del planeta. Este concepto que venía improntado desde la niñez permitía que la mujer, a pesar de poder estar con una gasa como andaban las egipcias semidesnudas, eran respetadas y tenían un carácter sagrado. El hecho de que niños andaban desnudos de 0 a 7 años sin que hayan los índices de violaciones y de pedófilos y de tantas desviaciones sexuales que vemos hoy, venía por cómo se enseñaba desde niño el tema de la sexualidad. Entonces, por eso es que la herencia era transmitida por vía materna. Inclusive hoy, una de las culturas antiguas que ha sobrevivido, que es la hebrea, todavía los judíos heredan su condición de judío por el vientre materno, no es por parte paternal. Todos los demás han hecho patriarcado, eso es muy moderno, viene de la época romana, la época griega, ya en esa época era matriarcado. ¿Por qué? Porque todos hemos salido de una... ¿Quién en esta sala no ha salido de una vagina de una mujer? A ver, levante la mano. Todos hemos venido de una mujer. Entonces, ¿qué nos dice eso? En el tema de concepción espiritual. De ahí nace el carácter de diosa. El carácter de diosa que fue destruido, obviamente, ya luego del helenismo, cuando todo se mezcla. El símbolo de la diosa era un símbolo de vida, donde se reflejaba no solamente la fecundidad, el arte sagrado, la vida que se iba duplicando, sino también se asociaba con la madre tierra, ¿no? Que ahí viene ya la parte de nuestros indígenas, donde la Pachamama y todo lo que sea símbolo de fertilidad, de productividad, pues obviamente tenía un origen femenino, pues esto venía
desde nuestros ancestros. Nos vamos al año 8000, ¿cómo estoy de tiempo? Vamos allá. 8000 antes de la era común. ¿Qué vemos en estos restos de Sumeria? En estos restos de Sumeria vemos danza, vemos baile, vemos movimientos básicos con figuras que están mostrando movimiento de emociones. ¿Y qué vemos también en estos otros dibujos, estas vidas cotidianas que vemos en Egipto? El concepto de riqueza. La gente era feliz con su parte. ¿Cuál era el concepto de riqueza en la antigüedad? Esta es otra gran lección que nos dejan, que si aplicáramos en la actualidad, se acaba la lucha de clases, se acaban los problemas económicos, se acaba todo tipo de envidia, que yo quiero el auto del vecino, que por qué yo nací pobre, que por qué me tocó a mí esta casa, yo quiero la otra casa, si yo veo en Netflix, veo en Instagram, veo en Facebook, que le pasa bien al otro, y por qué no a mí, necesito un psicólogo, estoy depresivo. Esa es la estrés de los millennials. ¿Por qué tengo que trabajar tantos años? Si fulanito se metió, yo qué sé, una criptomoneda y se hizo millonario la noche a la mañana, ¿por qué yo tengo que ser empleado 40 años como mi papá? Esa es la crisis del milenio, ¿no? Entonces, en esta época, desde chiquitos se le enseñaba a los niños la aceptación, que es muy diferente a resignación. Aceptación con la vida que te tocó, donde te tocó, en las condiciones que te tocó. Tu única misión es hacer mejor lo que te tocó. Ese concepto, cuando está improntado desde la niñez, ¿saben qué se llama? Amar lo que haces. Es lo que decimos hoy. Ah, yo quiero amar, claro. ¿Cómo vas a amar lo que haces si desde chiquito aprendiste a rechazar a tus padres, a criticar a tus padres, a rechazar el barrio que te tocó, a criticar al vecino? No solamente diste bullying, sino que lo recibiste. Nos hacemos resentidos sociales. ¿Y qué queremos? Libertad. ¿Pero libertad de qué? Entonces, cuando uno comienza a ver la vida desde el enfoque espiritual, te das cuenta lo absurdo que estamos creando con un sistema educativo que no nos brinda herramientas para el desarrollo del ser. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Vemos gente feliz con lo que hace. Agricultores, ganaderos, comerciantes, pescadores, reyes, bailarines, cosechadores de uva. Entonces, ellos aceptaban y disfrutaban el rol que les tocaba por nacimiento y amaban ser productivos. Su enfoque era ser productivos y ponían sus dones y habilidades al servicio de la comunidad. Luego vamos avanzando y aquí, ¿dónde encontramos el tema del uso sagrado de la palabra? Obviamente, tenemos los restos más antiguos descritos, el Bhagavad Gita, las tablas sumerias, los rollos de Qumran, del Mar Muerto, y todos ellos coinciden en principios y valores universales que hoy en día se está enseñando. Hay una colega de Argentina que vi en el Congreso de México, de Montessori, que hablaba, por ejemplo, de bioética, y otras docentes que hicieron ponencias muy interesantes en cómo aplicar los valores en el sistema educativo. Pues todos esos valores ya vienen insertos en estos papiros antiguos que lastimosamente fueron satanizados por las religiones y obviamente al tener esas diferencias ideológicas y de creencias, todo lo que no sea de tu cultura, pues naturalmente lo rechazas. Pero cuando uno comienza a estudiar y sacar la esencia de toda esta documentación antigua, llegas a conclusiones de valores universales que inclusive hoy son reconocidos por las constituciones políticas del Estado de la gran mayoría de los países. Luego vamos años 7000, 3000, antes de la era común. El diseño sofisticado y la ciencia detrás del sonido, la música. La calidad de sonido que hacía cada uno de estos instrumentos, pues nos mostraba una calidad expresiva de las emociones. Y obviamente esto tiene que ver de un sistema educativo que te enseña la congruencia entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Luego nos vamos a Mesopotamia, recién llegamos al año 3000. A partir de aquí es donde nos enseñan muchas veces en el colegio. En el año 3000 tenemos obviamente Sumeria, los acadios, los babilonios, donde ellos también comenzaron a brillar en el tema de la música, pero obviamente, como hemos visto, esto ya venía de mucho tiempo atrás.
La educación estaba basada en la duplicación de hábitos y conexión con el entorno. Es decir, que cualquier persona que no sean los monarcas, que los monarcas tenían que estar con otro tipo de roles y los sacerdotes también, normalmente la gran mayoría de la población tenía que tener conocimiento básico de qué hierbas eran las apropiadas para sus dolencias normales. Tenían que tener conocimiento de alimentación, preparar sus alimentos, sus horas de plegaria, sus horas de gratitud, sus horas de higiene. Entonces, los hábitos y cómo aprender a conectarme con el entorno y cubrir mis necesidades, ese era mi enfoque. Entonces, una persona que se está preparando su alimento, que está haciendo su actividad, que aparte está viendo su tema familiar, que aparte está viendo su tema económico, que está viendo su parte espiritual, o sea, con tantas áreas que estás moviendo, ¿qué tiempo vamos a tener de aburrirnos, tener flojera y entrar en crisis existencialista? ¿Qué está pasando hoy en la era pandémica, muy hábilmente creada para destruir hábitos básicos? Porque ahora todo es delivery, todo es a un botón. Yo estoy en la cama, tengo el control de la tele, el control del aire, el control de la cortina, la domótica que está de moda. En un espacio tengo absolutamente todo. Hoy en día nos quieren poner el metauniverso, es decir, yo me siento y estoy todo el día viajando sin tener que moverme. Matamos los hábitos. Y matamos la conexión con el entorno. Y es ahí donde se nos acorta la vida, perdemos propósito de vida, perdemos conexión con el entorno y nos convertimos en zombies, porque no tenemos ninguna razón para vivir. Y cuando el hálito vital, la conciencia pierde esos deseos de vivir, pues ahí es más fácil desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, bajar el sistema inmunológico y algo muy interesante, inclusive entrar en problemas mentales y problemas psicológicos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy en día los psicólogos no se abastecen, los coaches no se abastecen, los maestros ya no saben qué hacer con tantos niños depresivos, los suicidios aumentaron y tanta cosa que se ve porque estamos perdiendo esto en la educación, los hábitos y la conexión con el entorno. Inclusive el ocio en la antigüedad, muchos de los juegos que tenemos hoy son, obviamente vienen de esta época, la parte de las habilidades blandas que estamos viendo. Todo esto ya venía desarrollado y obviamente se fueron rescatando con el tiempo, a través de libros medievales que fueron rescatados de todo lo que pasó con la Inquisición. Obviamente cuando llegamos ya a la época de la creación de la religión, más o menos después, entre el 390, 380, no recuerdo bien, cuando hacen el famoso concilio, donde reúnen a todos los diferentes sacerdotes para que se pongan de acuerdo de los cientos de evangelios que habían, que elijan 4 para poder hacer un resumen y ver cuáles son los que iban a ir en el libro que hoy llamamos la Biblia. Pero no voy a entrar en ese tema, es otra historia. Lo que sí quiero tocar es que al nacer la religión como una institución fundamentalista y dogmática, comienza la gran persecución de la sabiduría de los ancestros y muchas de estas obras fueron quemadas, destruidas y al mismo tiempo todas las personas que heredaban por tradición oral esta sabiduría fueron destruidas, muchos de ellos muy jóvenes y no dejaron descendencia. Solamente quedaron discípulos dispersos, escondidos, que hoy en día quizás de alguna manera han hecho algún librito, tienen alguna organización clandestina, no lo sé, no he llegado a ninguna, pero sí se perdió toda esta información y comenzamos con un oscurantismo en esa oscuridad donde se pierde toda esta sabiduría ancestral, se pierde el concepto de diosa, inicia el patriarcado, se muere el concepto de sexualidad sagrada, muere el concepto de espiritualidad y a esto nos hemos reducido, queridas amigas, a criar, parir y atender, ¿no? Y llegamos al siglo XX, donde nuestro gran meta es encontrar el hombre ideal que lo mantenga uno y uno poder ejercer sus labores domésticas en completo estado. Esto es lo que también tenemos que... Por esto, hoy en día hay una gran cantidad de hombres con falta de liderazgo, porque se le quitó el poder de liderazgo también a la mujer. Una mujer con miedo, sumisa, sometida, que al primer grito del papá
se mete debajo de la cama. ¿Cómo va a traer un líder? ¿Cómo va a parir un líder? ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta parte, ¿ya? ¿Se me venció el tiempo? Ok, vamos terminando. Conclusión, los hábitos, la conexión con el entorno es lo que permite al cerebro crear constructos neuronales para poder ir desarrollando cambio de realidad y una vida espiritual, que aquí tenemos resumen de los sistemas educativos de diferentes partes del mundo, donde aplican meditación, aplican temas de sanación, aplican temas de relajamiento de estrés a través de actividad física. Tenemos las investigaciones científicas de Masaru Emoto que demuestran la importancia de la palabra, cómo modifica el estado emocional de cada persona influye en los demás, la educación emocional, la higiene y limpieza, cuán importante desde chiquitos para tener una conciencia de comunidad, la nutrición y obviamente pues ir erradicando el adoctrinamiento que de manera sutil se va duplicando y a pesar de tanta tecnología, pues no podemos romper las diferencias económicas y sociales. Y con esto termino. Este es el sistema educativo que tenemos actualmente, sistema educativo compartido entre los padres, los maestros y las entidades educativas públicas y privadas, normas y reglas. Y tenemos que ir a esto. Entender la importancia de la carga emocional de la infancia, que viene a ser el sistema educativo un aliado para desprogramar a los niños de la influencia de los padres, autosanar heridas emocionales de gestación y el parto y desarrollar hábitos para poder conectar con el entorno de la infancia. Con esto termino y ahí les dejo 2 de los 4 libros que tengo, mi página web y mi fanpage. Muchas gracias. Quiero decir y recordé unas palabras de mi esposo que fue mi vida. Y él me dijo en algún momento que las mujeres en la actualidad tienen el síndrome de la Cenicienta. Y yo dije, a ver, ¿de la Cenicienta? ¿Cómo es eso? Me dice, sí, porque la Cenicienta, ¿qué quiere? ¿O qué espera? El príncipe azul. Y la Cenicienta que tiene la suerte de encontrar el príncipe azul, ¿qué pasa? Pues se va a un palacio. ¿Y qué le pasa? Ahora ya no tiene que limpiar 3 habitaciones de la casa, sino 20 del palacio. Porque, bueno, en todo caso, si ella es la princesa y tiene empleadas que le limpien, ella tiene que supervisar que limpien las 20 habitaciones y supervisar que atiendan a 50 gentes del palacio, y si se arman las fiestas, peor tantito. Entonces él dice, nunca, la mujer nunca deja de ser Cenicienta. Y no se da cuenta en la situación en la que se encuentra, porque toda la vida la mujer es la Cenicienta. Por eso tenemos el síndrome de la Cenicienta. Bueno, eso fue lo que en algún momento mi coach me indicó. Muchas gracias, hermosa. Brillante como siempre. De verdad que estoy muy emocionada porque Solia y yo compartimos desde hace unos, ¿qué? 3 meses. Bueno, Solia es parte del grupo Educando para la Vida por invitación de nuestro querido amigo Alfredo Rocha Ávila, pero hace poco tiempo realmente empezamos a comunicarnos directamente porque le pedí que nos ayude con una ponencia en un evento de manera virtual. Y ahora cuando le dije, voy a ir a Santa Cruz, dijo, ¡ah, te vienes a mi casa! Y yo, sí, qué emoción. Y ahorita nos encontramos, no sé si hasta las personas que estaban al inicio, antes de que empecemos el evento, hoy en la tarde, y nos abrazamos así como que nos habíamos visto 20,000 veces y somos amigas del alma. Y una conexión increíble, increíble. Entre esta mujer hermosa, maravillosa y su servidora. Así que yo me siento muy contenta y muy orgullosa. Gracias, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir y ahora vamos a seguir compartiendo mucho más.